Continuando con el rey saqueador de tumbas, observamos cómo la persona a la cual el prota quería reclutar terminaba mencionando que esa había sido toda la reunión, agradeciéndole a todas las personas por asistir a la misma. Vemos así como esta persona realmente tenía una imagen bastante impecable ante la prensa y las cámaras. Mientras lo observaba el prota se mencionaba que entonces había terminado, y ahora no debería de dejarle la oportunidad para que el presidente Won terminara hablando con este. Pero en ese momento la prensa pasa corriendo al lado del prota pidiéndole al presidente Won y al señor Miller que por favor tenían que mirar hacia esa dirección. Otra persona le pedía al señor Miller que por favor tenía que compartir sus pensamientos acerca de unirse a un equipo de excavación. El presidente Won, sintiéndose bastante feliz mientras reía, preguntaba que por qué todos eran tan apresurados mientras era entrevistado por otra persona. Won le mencionaba a una persona que esperaba que este tuviese tiempo libre para poder atenderlo, dirigiéndose directamente hacia el chico Miller mientras le mencionaba a este que había sido una buena charla y acerca del futuro no tendrían que preocuparse por el dinero si trabajaba para este, afirmándole así también que lo apoyaría desde el momento en el que se una a su equipo de excavación. Escuchando esto a la distancia, el prota veía como Miller le agradecía al presidente Won mientras este se mencionaba que era todo eso, ya que tenía que mirar las cosas más detenidamente. Mientras el prota los observaba estrechándose las manos, este se mencionaba que entonces habían hablado acerca de formar parte de la organización TKBM antes de que se diese la reunión. Y mientras esto sucedía, el prota recitaba un proverbio coreano, que era cierto que si te levantabas temprano entonces ibas temprano y comías bien. Mientras se encontraba sujetando su celular, el prota mencionaba que todavía tenía que hacerle abrir los ojos, ya que incluso si tuviese que elegir a alguien urgentemente, tendría que elegir a alguien como el presidente Won después de todo. Y luego de eso el prota terminó enviando un mensaje de texto al cual recibió su asistente que mencionaba que entonces él vino de su jefe mientras que Richard completaba la frase, al parecer se había caído. Richard, que no comprendía del todo la situación, sacaba sus conclusiones y mencionaba que no sabía lo que estaba pasando, pero sería mejor que se retirasen ahora, ya que era según lo que había mencionado el prota. El asistente del prota rápidamente terminó llamando a la señorita Irene mencionándole a este que tenían que retirarse de inmediato, a lo que ella rápidamente acató la orden del chico. Por otro lado, los reporteros se encontraban muy ansiosos queriendo sacar todo tipo de información y una chica le mencionaba al presidente Won que se decía que este había hecho una gran donación a un orfanato para poder conseguir esa alianza. Otra persona mencionaba que también había escuchado que el profesor Richard Yang también había donado una pintura bastante costosa. Este hombre, haciendo acto de presencia en la reunión, actuando un poco apenado, mencionaba que si acaso eso era lo que había dicho una persona. Inmediatamente un reportero preguntaba si acaso comenzaría una alianza ahora que éste había donado su último trabajo. Otra persona le preguntaba que de qué se trataba su nuevo trabajo, tenía que darles algo de información por lo menos. El hombre ante las cámaras comenzaba a mencionar que entonces el evento se terminaría yendo hacia otro lado, entonces como saben Pandora está muy ocupado hoy en día, así que no tendría mucho tiempo para dibujar nuevos trabajos después de todo. En ese momento, interrumpiendo la plática, el prota mencionaba que todo eso le parecía bastante gracioso. De manera muy altruista, el prota mencionaba que si acaso no sería que este no haya dibujado nada, ya que después de todo no podía hacerlo. A lo que rápidamente alguien terminó llamando la atención del prota. Richard rápidamente terminó observando a su antiguo estudiante Jo Jae-ha, el asistente del prota, y le preguntaba a este que por qué se encontraba allí. Y corrijo, anteriormente estuve llamando al nuevo colaborador del prota como Richard, pero realmente es Edward, lo siento, tenía tiempo que no grababa este manga. Richard, que es este calvo pelón de acá, se encontraba bastante preocupado mientras que el prota le mencionaba que la historia de Pandora es solamente una excusa, preguntándole que si acaso eso no era cierto. Miller, escuchando toda la plática, preguntaba que qué significaba todo eso, preguntándole a este que por qué no dibujaba. Seo-Gon sonriendo le preguntaba a Miller que si acaso no había escuchado los rumores, mencionando así que los dibujos de Richard Yang son en realidad obras robadas o duplicadas de otros. Uno de los reporteros, algo cauteloso, mencionaba que ahora que lo pensaba un poco siempre había algo de sospecha al respecto en este asunto. Escuchando esto, Richard furioso mencionaba que qué era lo que estaba diciendo, preguntándole al reportero que si acaso iba a creer lo que este chico estaba diciendo. El asistente del prota rápidamente, parándose firme, mencionaba que si es así entonces tenía que demostrar que era inocente. El chico continuó mencionándole que solamente necesitaba hacer un nuevo trabajo para destruir los rumores. Furioso, Richard le gritaba a su antiguo estudiante llamándolo niño idiota que para hacer algo como eso debería de tener un órgano fuera de sí mismo. El chico furioso le gritaba que por qué decía algo como eso, o acaso no era este el que le había robado todas sus obras utilizando una reliquia y ahora ni siquiera podía pintar por sí mismo ya que no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Los reporteros al escuchar esto se alarmaron rápidamente y uno de ellos preguntaba que si acaso eso era verdad, otro mencionaba que tenían que escribir un artículo inmediatamente. Mientras los reporteros se encontraban preparándose para tomar algunas fotos, el prota comenzaba a reír mientras mencionaba que era bueno tener a todos los reporteros allí presentes. Richard furioso terminó acercándose a su estudiante intimidándolo un poco mientras le mencionaba a este que si acaso realmente estaba loco o probablemente era que quería ser desvivido. En eso una riña se produjo entre un profesor de artes y un ex estudiante de este, donde el chico le mencionaba a este que tenía que venir o acaso creía que podría golpear
enviarlo de nuevo tenía que hacer su mejor esfuerzo. Y Richard le respondía al chico que ese día no volvería a casa bien. Mientras esto ocurría a la distancia, el prota, sin darle mayor importancia al asunto, le preguntaba a Miller que si acaso este era el anunciador, mencionándole a este como sugerencia que sería mejor que no salga con esos tipos. El prota continuó mencionándole que realmente todos esos tipos eran bastante problemáticos y que realmente las víctimas en todo eso eran ellos, a lo que Miller procede a guardar silencio. Ho-Heon continuó mencionando que especialmente el presidente Won, que estaba parado por allí, usaba una terrorífica reliquia de conquista, la cual obliga a las personas en contra de su voluntad a obedecerlo. El prota continuó mencionando a Miller que si acaso no ha habido una solicitud repentina de firmar un contrato, tenía que pensarlo bien. El presidente Won, a la distancia, observando y escuchando lo que decía el prota, mencionaba que no tenía que mentir, ciertamente no había utilizado su reliquia para algo como eso, y por un lado es una reliquia que no se puede utilizar en secreto. Algo preocupado, Miller mencionaba que de todos modos había sido un día bastante largo y por alguna razón sentía lo que este decía. El presidente Won le mencionaba al chico que no era de esa forma. El prota, observando cómo se desenvolvían las cosas luego de plantar la semilla de la discordia, se mencionaba que por supuesto no sabía si se utilizaba de esa manera. Inmediatamente el prota intercedió en la plática mencionando que bueno, el hombre de la cara larga que intercambiaba reliquias podía explicarlo, refiriéndose a Edward. El presidente Won llamaba la atención de Edward y le preguntaba que qué era esa cara de estúpido que tenía que decirle que su reliquia no se utilizaba de esa manera. Haciéndose el tonto ante esto, Edward mencionaba que cómo debería de saberlo, mientras se rascaba la oreja y Won se encontraba detrás de este furioso al darse cuenta que estaba siendo ignorado. Won le preguntó a Edward que si acaso iba a continuar de esa manera, y si era así entonces no iba a haber ningún tipo de asociación, mientras que los reporteros se encontraban eufóricos grabando, tomando fotos y anotando todo lo que se estaba hablando. Edward inmediatamente le preguntaba a Won que a qué se refería con compañeros, mencionándole a este que cuando estaba en la calle le había pedido ayuda y lo había golpeado y lo había mandado a la calle nuevamente y en un peor estado. El asistente de Won, algo nervioso por lo que podría desenvolverse después, le mencionaba a Miller que ese lugar era un poco inquietante y poco tranquilo, preguntándole que si acaso podían ir a otro lugar, a lo que Miller le mencionaba al chico que no era para nada necesario. El chico seguía mencionando que esa corporación era la razón de ese alboroto después de todo, y por lo cual deberían de hacer como que si no hubiesen hablado ese día. Mientras Miller comenzaba a retirarse, el asistente de Won le preguntaba que a qué se refería, ¿acaso eso no estaba fuera de los acuerdos? Won, furioso, le mencionaba al chico que si en serio iba a creer las palabras de esos tipos, ya que definitivamente estaba seguro de que el chico terminaría arrepintiéndose. Miller simplemente lo observaba de reojo, mientras que el prota observaba cómo se desenvolvían las cosas y se mencionaba que su control era realmente bueno, y además, a diferencia de los demás, hay un aura especial rodeándolo a él. Entonces, ¿de qué se trataba? Aún así, mientras el prota observaba retirarse a Miller, se mencionaba que de todos modos algo como eso no le concernía. Won, observando cómo Miller se iba sin mirar otra vez hacia atrás, le gritaba al chico que tenía que volver a ese sitio inmediatamente. Y viendo lo desesperado que se encontraba el presidente, el prota le mencionaba a este que si acaso había perdido un talento, a lo que el presidente Won rápidamente procedía a llamar al prota por su nombre mientras lo insultaba. Y es entonces que nos damos cuenta que su reliquia comenzaba a ser utilizada, mostrándonos así como todo a su alrededor comenzaba a destruirse lentamente. El prota, que algo tarde había comprendido la situación y se encontraba algo preocupado por lo que estaba a punto de pasar, mientras que las personas que se encontraban en el edificio, observando que había un temblor, rápidamente se alarmaron y comenzaban a escapar del sitio. Pero por supuesto todo esto era obra del presidente Won, el cual, furioso mientras observaba al prota, le preguntaba a este que si acaso creería que todo terminaría de esa forma. El asistente del presidente, algo preocupado, le mencionaba a este que si acaso realmente la iba a utilizar, ya que si lo utilizaba en ese sitio entonces sería demasiado. Won, sin importarle ningún tipo de formalidades ni nada parecido, le mencionaba al chico que eso no importaba, ya que no podía dejar que las cosas terminaran de esa forma. El prota, que se encontraba preparado para el combate en cualquier momento, le mencionaba al presidente que esperaba que diera lo mejor de sí mismo, ya que se había fortalecido bastante su dominio, por lo cual el resultado no sería como el de esa noche. Es entonces en ese momento que una persona intentaba alcanzar al presidente mientras le mencionaba a este que por favor tenía que esperar un momento. Cuando Won vio de quién se trataba, rápidamente se quedó sorprendido al darse cuenta que era Austin Rockefeller. Austin, con un tono serio, le mencionaba a Won que tenía que dejarle a ese chico a él, argumentándole al presidente que si utilizaba esa reliquia de conquista en ese sitio entonces todo el salón terminaría colapsando encima de ellos, y además a otros administradores de Pandora no les gustaría mucho esa decisión. Y por supuesto la razón más importante de este es que también estaba en medio de un duelo con ese chico, tenía que mostrarle lo mejor de sí mismo, mientras señalaba al prota y le decía esto a él. Won, que al parecer se había calmado por ver el resultado de las cosas, mencionaba que todo eso le parecía hermoso. Austin, observando al prota, le mencionaba al chico que entonces tenían que terminar el trabajo de una vez por todas, mientras procedía a sacar un libro de entre sus ropas. Mientras el prota se encontraba observando la reliquia que sacaba Austin, se mencionaba que es el libro sagrado del zoroastrismo Avesta, que es una reliquia de inscripción religiosa de grado SS, y esta solía ser una reliquia muy poderosa que tenía el viejo dios protestante.
El dios protestante fue el más fuerte entre los 15 poderosos dioses. El dios de la conquista, el presidente Won, tenía relación con la diosa de la batalla Keira, y junto a la reliquia religiosa llegaron a dominar numerosos territorios. Y por supuesto, todas las propiedades y reliquias de los creyentes fueron dedicadas a él, y a los creyentes mismos se le convirtieron en una fuerza militar. El prota, observando esto, seguía mencionándose que era una reliquia realmente aterradora, pero estaba bien. Aunque la reliquia solía pertenecer a otra persona, el futuro estaba cambiando constantemente. Austin rápidamente procedió a mencionar que así de esta forma tenían que obedecerle todos sus fans. Le mencionaba a las personas bajo su control mental que tenían que presentarle a todos aquellos que se le habían resistido que deberían de obedecerlos al final. Las personas, comenzando a actuar como zombies, procedían a mencionarle al prota que no tenían que molestar al joven Rockefeller. Una ventana emergente apareció delante del prota mencionándole que la fama y popularidad del propietario del libro sagrado Avesta estaba creciendo. La segunda ventana emergente mencionaba que el dominio del dueño del libro sagrado Avesta estaba aumentando, y con la llamada del clérigo la fuerza de los seguidores aumentaba en un 10%. Vemos entonces que las personas rápidamente terminaron alcanzando tanto al prota como a su asistente, mientras que este último se encontraba mencionando que qué estaba pasando de repente con todo el mundo. El prota, de manera muy calmada, observando la situación, mencionaba que todos ellos estaban siendo manipulados. En eso, mientras era alcanzado por más personas, el prota mencionaba que no pensaba que esa reliquia sagrada, pero rápidamente detiene lo que estaba diciendo al notar algo diferente, pues su asistente se encontraba también bajo el control mental mientras le mencionaba al prota que qué era lo que intentaba hacerle a su maestro Rockefeller. El prota, algo confundido, le preguntaba al chico que por qué había vuelto a caer en algo como eso. Observando cómo se desenvolvían las cosas, Austin comenzaba a reírse mientras mencionaba en voz alta que podía controlar a cualquier persona que sea débil. Y por supuesto, su control estaba dirigido directamente a las emociones de las personas. Observando a todas las personas que se abalanzaban sobre esto, el prota se mencionaba que era de esa forma, y de alguna manera se sentía un tanto extraño. Y por esa razón creía que no podía seguir haciendo eso por mucho más tiempo. Aún así, el prota mencionaba que en primer lugar, proporcionándole un fuerte codazo a su asistente en la cabeza, le mencionaba a que tenía que despertar de una buena vez y por todas. Observándole, el prota le preguntaba al chico que si acaso había vuelto en sí mismo, y si no lo había hecho entonces lo iba a golpear hasta que lo hiciera, a lo que el chico, con lágrimas en los ojos y con un gran chichón en su cabeza, le mencionaba al prota que ya había regresado a la normalidad. Procediendo a sacar su katana, el prota mencionaba que si estaba recibiendo un ataque mental entonces debería de responder de la misma manera. Sonriendo, el prota les ordenaba a todos, llamándolos estúpidos grupos de fan, que tenían que alejarse, ya que si recibió un ataque mental debería de responder de la misma manera. Edward, preocupado, le preguntaba al prota que por qué estaba desenvainando esa espada. ¿Acaso tenía pensado acabar con todos esos tipos? Continuaba afirmando que esas solamente eran personas inocentes que habían sido manipuladas, y además había muchos testigos. De manera muy tranquila, el prota le mencionaba a Edward que no había nada de qué preocuparse y que simplemente tenía que echar un vistazo. Y eso era porque se trataba de nada más y nada menos que un asalto mental, mientras observamos a Austin a la distancia, el cual rápidamente se sorprendió por lo que estaba a punto de hacer el prota. Este último se había desplazado por entre todas las personas y había llegado rápidamente a Austin, y observamos cómo al parecer le terminó haciendo un corte en el cuello. Vemos entonces cómo un líquido rojo salía disparado por el aire mientras que el prota sonreía, y Austin se encontraba preocupado pensando en cómo el prota lo había alcanzado tan rápidamente. Pero la cosa cambió en el momento en el que Austin terminó llevándose las manos al cuello, notando así rápidamente que no le había pasado nada y preguntándose por qué su cuello seguía intacto. Confundido, se preguntaba si acaso no había sido cortado, ya que absolutamente había sentido que se lo habían cortado. A la distancia, el prota se reía por detrás de Austin mientras le mencionaba al chico que acababa de mostrarle un pequeño espectáculo. El prota, sonriendo mientras todo su cuerpo rebosaba de poder, le mencionaba a Austin que solamente le había hecho una pequeña broma, pero si realmente lo hubiese ofendido quizás no había terminado con un final feliz. En eso, furioso, Austin le preguntaba al prota mientras lo insultaba que si acaso le acababa de mostrar una ilusión. El prota le mencionaba al chico que sí, y no solamente había sido para él, sino que se lo había mostrado a todos los presentes en el sitio. Mientras observamos a las personas, el prota mencionaba que la espada de los guerreros de la flor puede mostrarle a la gente cosas tenebrosas, afirmándole el prota al chico que este no era el único que podía hacer ataques mentales. Y mientras el prota sostenía el libro entre sus manos, le mencionaba a Austin que de todos modos lo cuidaría muy bien por este. Furioso, Austin se encontraba quejándose con el prota mientras lo insultaba y le mencionaba a que eso no funcionaría con él, pero rápidamente algo terminó moviéndose entre las entrañas del chico, el cual rápidamente comenzaba a vomitar mientras que el prota, observándolo, le mencionaba que al parecer tenía muchísimo miedo. Centrándose en el libro legendario, el prota le mencionaba a que ahora le pertenecía, mientras que el libro rápidamente comenzaba a llenarse de rayos, dejando al prota algo sorprendido. Inmediatamente aparecieron varias ventanas emergentes ante el prota. La primera le mencionaba que no podía utilizar la reliquia con el propietario existente, y la segunda le mencionaba que tenía que bajar el control del oponente. Mientras lo observaba, el prota mencionaba que significaba que todavía tenía dominio a pesar de que lo había vomitado todo.
todo. Austin, luego de limpiarse la boca, llamaba al prota ignorante y le preguntaba a este que si acaso no sabía que no podía utilizar las reliquias de otros. Extendiendo su mano, el chico le mencionaba a Vesta que tenía que volver hacia él, mientras que observamos como de la manga del prota salía la mejor reliquia de todas, la cual se movió a una gran velocidad. Esta última terminó envolviendo el cuello de Austin mientras le mencionaba al chico que no tenía que molestar a su jefe, causando que Austin comenzara a retorcerse un poco pues lo estaba estrangulando. Mientras el chico pensaba en qué demonios era eso, el prota mencionaba que ahora mismo la orden se extendía espontáneamente por sí sola. Nuevamente aparecieron múltiples ventanas emergentes delante del prota. La primera le mencionaba que el dominio del oponente estaba disminuyendo y la segunda le mencionaba exactamente lo mismo que la primera. Sonriendo, el prota mencionaba que tan pronto como el oxígeno comienza a acumularse en el cerebro se mostraban los efectos. Y recitando un dicho coreano, el prota mencionaba que un toro un poco más apretado, y la verdad no sé a qué se refiere esto en lo más mínimo. En eso, las reliquias del libro sagrado en la mano del prota comenzaba a mencionar que le parecía un tanto extraño, ya que el poder del dueño no era tan débil. Dos ventanas emergentes aparecen delante del prota. La primera le menciona que el dominio del oponente ha bajado al nivel B, y el oponente fue desconectado de Avesta. Aprovechando esa oportunidad, el prota preguntaba que entonces dónde se habían quedado, mientras que la reliquia le preguntaba al prota que quién era él, era una persona sin valor después de todo. Sonriendo, el prota mencionaba que sentía que podía utilizar eso, ya que su dominio cada vez era aún mayor. En eso el prota comienza a recordar cuando había gobernado a la reliquia de clase A Muramasa, por poco quedaba con heridas graves, pero ahora incluso podía dominar aquellas reliquias de clase SS. Mientras se encontraba gritando el libro de Avesta, mencionaba que el poder de esta persona, refiriéndose al prota, era decenas de veces mayor. Austin, por otro lado, observando lo que estaba haciendo el prota, lo llamaba ignorante y le preguntaba a este que qué era lo que estaba haciendo con Avesta. En eso observamos cómo Austin comenzaba a liberarse lentamente mientras le mencionaba a la soga que no tenía que tocarlo, llamándola gilipollas. Seguía afirmando que no había forma de que una reliquia de baja gama terminase controlándolo, e incluso le mencionaba a la reliquia que tenía que probar su dominio y terminase obedeciéndolo, mientras que observamos cómo la reliquia de la soga terminaba pegando un fuerte grito. Y mientras la reliquia de tipo soga terminaba quedando completamente inmóvil, Austin le mencionaba a esta que por supuesto así de simple debería de ser, y le ordenaba a esta que de inmediato atacase al prota. Fue entonces que la reliquia nuevamente y aún más furiosa le mencionaba a Austin que le dolía mientras comenzaba a estrangularlo cada vez más. Fue entonces en ese instante que una tercera persona terminó intercediendo gritando el nombre de joven maestro refiriéndose a Austin mientras terminaba cortando a la reliquia soga por varias partes. Mientras observamos cómo la reliquia soga, que al parecer se había puesto algunas benditas y curitas por todos lados, terminaba regresando a la mano del prota mencionándole a este que lo habían cortado y que le dolía mucho. El prota mencionaba con una expresión seria que no tenía que tratar descuidadamente una reliquia si quería dominarla. Austin le mencionaba al prota que entonces qué debería de decir sobre lo que este acababa de hacerle a su reliquia, a lo que el prota le mencionaba que él había empezado la pelea y bueno, no tendría que tratar más con este. Mientras el prota comenzaba a retirarse con la ex reliquia de Austin en sus manos, le mencionaba al chico que podrían llegar más lejos si la fiesta no hubiese acabado en ese sitio. A lo que Austin se encontraba insultando al prota y le mencionaba a este que tenía que detenerse allí. Rápidamente le ordenaba a su asistente, a la señorita Vera, que es como se llama a esta persona que entre comillas es como una especie de ninja, que tenía que atrapar al prota. Vera rápidamente le respondía a Austin que por supuesto no tenía que decírselo, comenzando a correr rápidamente detrás del prota, el cual dejaba caer lo que en principio parece ser una bomba de humo mientras le mencionaba a la señorita que no tenía suficiente tiempo para gastar con alguien como ella. Inmediatamente la bomba de humo terminó explotando, creando así una enorme cortina de humo que había cegado la visión de todos los presentes. En eso el prota terminó llegando a donde estaba su asistente y Edward y le mencionaba a ambos que tenían que seguirlo ya que habían terminado en ese sitio. Y el prota, mientras se encontraba caminando con estos dos sonriendo, mencionaba que una vez que estuviesen con Irene deberían de marcharse, a lo que el asistente del prota le mencionaba que estaba bien. Mientras se encontraba caminando, el prota rápidamente terminó topándose con Miller, el cual mientras observaba al prota le preguntaba a este que si acaso no era el tipo de antes, a lo que el prota le mencionaba que la fiesta había terminado, por lo cual sería mejor que se fuese con ellos. Observando fijamente a Miller, el prota le mencionaba a este que tenía algunas reliquias de escape bastante buenas. Miller, observando al prota fijamente, le preguntaba a este que cómo podría confiar en él, ya que él había sido la persona que había causado todo ese desastre en primer lugar. Observándolo, el prota le mencionaba que no tenían tiempo, pero tenía que permitirle resumírselo brevemente. El prota mencionaba que ellos habían sido los responsables de ese desastre y él simplemente se había encargado de ayudar a Miller, y además, si este no hubiese hecho tales cosas, entonces estaba completamente seguro de que hubiesen hecho cosas aún peores, preguntándole a Miller que si acaso no estaba de acuerdo. Miller, algo confundido, le preguntaba al prota que por qué entonces lo estaba ayudando.
A lo que el prota sonriéndole le mencionaba que no lo sabía, ya que sentía que lo conocía de una vida anterior. Y al parecer esto fue suficiente para convencer a Miller, ya que momentos después observamos al asistente del prota, el cual estaba utilizando una reliquia para hacer unas pinturas en el suelo. Mientras esperaban para escapar del sitio, Miller le preguntaba al prota que entonces, una vez que ese asunto termine, podrían hablar acerca de ello, a lo que el prota le mencionaba que sí, ese asunto se conversaría una noche muy pronto. En eso el prota le mencionaba a Miller que por cierto le había escuchado que esta tenía una hermana, a lo que Miller le preguntaba al prota que cómo había descubierto eso. El prota le mencionaba a Miller que lo había visto en el periódico de ese día y que las noticias se extendían rápidamente. Entonces, ¿quería que lo ayudase a encontrar a su hermana o no? Pensando en ello, el prota se mencionaba que esa había sido la razón por la cual ese tipo había quedado bajo el mando de Wong, a lo que Miller le agradecía al prota por la oferta, pero no era necesario. Miller continuó mencionándole al prota mientras desviaba la mirada que había encontrado hace mucho tiempo a su hermana, pero después de haberla encontrado, esta había fallecido ante sus ojos. Escuchando esto hizo que el prota se alarmara un poco y se mencionara que eso no era para nada posible. Fue entonces en ese momento que el asistente del prota terminó llamando la atención de todos, mencionándoles que ya había terminado y que tenían que acercarse inmediatamente. El prota, observando a Miller, se encontraba pensando que no podía ser, ya que aunque a este le había tomado mucho tiempo, definitivamente la había encontrado y debió de haber sobrevivido al menos hasta entonces, ¿o no? Y por supuesto con esto sabemos que el prota se refiere al futuro. El prota, mientras estaban a punto de ser llevados a otro sitio, se mencionaba que incluso había destruido la reliquia de Segal con el propósito de encontrar a la hermana de Miller. Entonces, esto quería decir que al parecer sus planes habían salido mal. Un rato después observamos a una estatua que se encontraba en el medio de lo que parece ser un parque y observamos que en ese sitio terminaron llegando el prota y sus acompañantes. Luego de ello, Miller le agradecía al prota por su ayuda y le mencionaba a este que a partir de ahora iba a ir por su propio camino. Mientras Miller se retiraba, el prota comenzaba a exhalar mientras que su asistente le preguntaba a este que si acaso era alguien al cual este conocía. Y mientras el prota observaba a Miller irse a la distancia, mencionaba que bueno, eso era lo que este pensaba en un principio. En eso, mientras Miller observaba hacia atrás, preguntaba que si acaso podría ser... Pero nos dejaron con la incógnita, ya que nos pasamos al día siguiente y las noticias comenzaron a correr en la ciudad de Nueva York. Nos encontramos en la casa del prota y por las noticias estaban comentando que la fiesta organizada por Pandora terminó en un completo caos. Y esto fue así porque 380 personas resultaron heridas en la fiesta. La persona que estaba narrando las noticias mencionaba que aproximadamente 80 personas estaban gravemente heridas y 300 personas heridas levemente. Aparte de eso, todavía había personas desaparecidas. El narrador mencionaba que grupos civiles acusan a Pandora de ser un grupo que apoya a los conflictos. En respuesta a eso, Pandora explicó que la persona que causó todo el caos y el alboroto no era un miembro de la organización. Y aunque la organización no quiso que ese incidente se extendiera, no tuvieron éxito al tratarlo. El prota, mientras escuchaba esto y se reía, mencionaba que había sido un completo desastre y Pandora había quedado como una escoria. Irene, al lado del prota, le preguntaba a este que si acaso esos eventos eran parte del plan que este tenía, a lo que el prota le mencionaba que creía que estaba bien, ya que se había alcanzado su objetivo después de todo. Y además de eso, también habían conseguido una reliquia sagrada como bonificación, a lo que Irene le mencionaba al prota que entonces también se sentía alegre. Ho-Heon, mientras tomaba su bebida, se mencionaba que con esa reliquia en sus manos el asiento del dios protestante estará vacío, entonces la estructura de los dioses sería muy diferente a la del pasado. Y también lo es el evento de la hermana de Julia Miller. Ho-Heon se mencionaba que el futuro estaría cambiando cada vez más y creía que su información acerca del futuro sería insuficiente a partir de cierto punto. Y por supuesto, las veces en las cuales este puede utilizar sus recuerdos tendrían que llegar a su fin tarde o temprano, por lo cual tenía que pensar en algo. En eso, una persona se encontraba llamando al prota jefe pidiendo la ayuda. Se trataba de su asistente, a lo que el prota le preguntaba al chico que qué era lo que estaba pasando. El asistente del prota, algo preocupado, le mencionaba al prota que estaba tratando de restaurar los daños severos que había tenido la cuerda, pero esto era algo extraño. Mientras la observaba, mencionaba que esa no es la primera vez que le hacía tratamiento a ella y que de todos modos le parecía extraño, mientras que la cuerda mencionaba que no quería y que la tenían que dejar en paz. El prota en ese momento le preguntaba que qué le parecía extraño, que más bien a su parecer le parecía algo lindo y tierno. El asistente del prota le mencionaba que no, incluso aunque se viera bien ahora, si se acercaba entonces las cosas serían diferentes. El prota, mientras se acercaba a la mesa, mencionaba que tenían que intentarlo, preguntándole que si acaso estaba intentando engañarlo para que así no pudiese continuar con sus negocios. El asistente del prota le mencionaba que lo decía en serio, ya que era demasiado, pero cuando este intentaba acercarse, mientras que observamos al chico que intentaba acercarse cautelosamente a la cuerda, mencionándole que todo iba a estar bien, de un momento a otro la cuerda rápidamente comenzaba a estrangularlo, mencionándole al chico que no tenía que tocarlo. Mientras que el asistente del prota, que se encontraba mencionando que estaba muy rico el apretón, le mencionaba también a la cuerda que estaba intentando arreglarla. En eso, el asistente del prota le gritaba a este que tenía que mirar atentamente, ya que le había dicho que era un problema y era que la cuerda siempre intentaba ahorcarlo, a lo que la cuerda le gritaba al chico que tenía que irse, mientras que el prota, algo preocupado, mencionaba que eso era absolutamente extraño.
En eso el prota llamó la atención de la cuerda pidiéndole a esta que se acercara a él, a lo que la cuerda, observándolo rápidamente, mencionaba que si acaso era su propietario, mientras que el asistente del prota estaba casi que muerto tirado en el suelo, mencionando que su aliento se había detenido. Mientras la cuerda trepaba por el brazo del prota, le preguntaba a este que cuándo había llegado y preguntándole que si acaso acababa de llegar, mencionándole a este que era momento de jugar juntos, era momento de comenzar a jugar. El prota rápidamente le preguntó a la cuerda que por qué no aceptaba los tratamientos ya que esta poseía algunos daños. Inmediatamente la cuerda le mencionaba al prota que no lo sabía, ella no sabía nada y que se sentía algo rara y extraña. Inmediatamente la cuerda comenzaba a brillar mientras que el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando de nuevo. En ese momento una notificación del sistema le mencionaba al prota que la cuerda había logrado sus deberes y estaba buscando un camino. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que se estaban realizando cambios en el cuerpo de la cuerda. Inmediatamente la cuerda desde todo su cuerpo comenzaba a emitir luces brillantes mientras que el prota le preguntaba a esta que por qué había cambiado o por qué estaba cambiando. El sistema inmediatamente le mencionaba al prota que el desobedecer la dominación de otro usuario por su maestro era un logro en sí mismo. A lo que el prota en ese momento se encontraba pensando en lo que había sucedido, que cuando éste atacó a Austin en ese momento no se le había ordenado nada a la cuerda. Y la cuerda había sido una reliquia que había actuado según los pedidos recibidos por el propietario, entonces puede que actuara fuera de las órdenes de su dueño en primer lugar. Pero aún así la cuerda lo hizo por sí misma, y eso debe ser a lo que están llamando ahora mismo un logro. Ahora mismo el sistema le mostraba una ventana emergente al prota que decía lo siguiente: versátil, cuerda plateada, clase B raro, reliquia especial, agotamiento 0%. En ese momento, observando la cuerda, el prota se mencionaba que la clase de la misma había subido, mientras que otra ventana emergente del sistema le mencionaba que la cuerda se había convertido en una reliquia especial. La calidad de la reliquia había aumentado gracias a esto. Hojeon, observando y analizando la situación, se mencionaba que también se había convertido en una reliquia especial a partir de ese momento. Como si no hubiese pasado nada, la reliquia se encontraba mencionando que se sentía muy bien, realmente se sentía muy bien, mientras que el asistente del prota preguntaba que qué era lo que estaba pasando, a lo que el prota le respondía que actualización de reliquias, era la primera vez que veía algo como eso. Entonces, una ventana del sistema le mencionaba al prota que se trataba de una reliquia sin un maestro. Mientras la cuerda se envolvía completamente en la cabeza del prota, este mencionaba que en primer lugar tenían que lidiar con algo como eso, mientras que la reliquia lo llamaba el propietario. Otra ventana emergente del sistema le mencionaba al prota que se había hecho el contrato a pedido de la misma reliquia. El asistente del prota mencionaba que estaba bien y que al parecer ya no se veía dañada, mientras que la cuerda llamaba la atención del prota preguntándole a este que si acaso era hermoso. Al parecer la cuerda es hombre y no mujer desde un principio. Y quizás y solo quizás ha sido una mala traducción y no es el cuerda sino la cuerda. En eso el asistente del prota le mencionaba a este que por cierto si hay una reliquia de grado especial no habría ningún tipo de efecto, a lo que rápidamente el sistema terminó mencionándole algo al prota, la cual le mencionaba que el riesgo de esa reliquia versátil es alabar a su dueño desde el fondo de su corazón. El prota entonces mencionaba en voz alta que si acaso se trataba de un efecto secundario ególatra, a lo que el asistente del prota mencionaba que como un perrito o algo similar, comenzando a reírse. Mientras se movían hacia otra habitación, el asistente del prota mencionaba que sabía que las reliquias tenían efectos secundarios extraños, pero ¿no era demasiado emocional para el prota? El prota mencionaba que no, y que simplemente se trataba de una reliquia muy especial. Una ventana emergente aparece delante del prota mencionándole lo siguiente: se había ganado el título de entrenador de reliquias, su actitud con las reliquias había aumentado. La segunda ventana emergente le mencionaba que las habilidades de las reliquias ahora podían extraerse hasta un 90%. Al leer eso, Hojeon sonriendo se mencionaba que era difícil aumentar el poder de una reliquia porque era relacionado con el talento, pero también aumentaba su habilidad, lo cual le parecía bastante emocionante. Mientras el asistente del prota lo observaba, este último mencionaba que inspiración era la clave del éxito y el juego terminaba cuando también pudiese entrenar otras reliquias. Mientras observaba a su asistente y la reliquia de Soga se envolvía por el cuello del prota, este mencionaba que si acaso deberían de investigar un poco sobre el crecimiento de las reliquias. Cambiando de escena nos encontramos en la sede de Pandora, donde una persona mencionaba que la suspensión de esa fiesta había sido una gran pérdida para toda la corporación y toda la organización. Al parecer se estaba llevando a cabo una conferencia y la persona que estaba hablando continuó mencionando que el día de la fiesta, la fuente de información de Pandora llamada Radar proporcionó rendimiento superior al habitual, logrando escanear el sistema de Pandora y a todos los talentos que habían participado en dicha fiesta, y habían utilizado esto para encontrar usuarios heredados con habilidades especiales, como por ejemplo Irene, el presidente Wong o el prota, e incluso el asistente del prota también aparecía aquí presente. La persona en cuestión que estaba hablando mencionaba que por lo tanto los llevarían al lado de Pandora y tomarían a sus enemigos bajo control. Pero las cosas habían terminado completamente mal, ya que todo se había convertido en un completo desastre. Una de las personas presentes en la reunión mencionaba que si acaso no podían tener otra fiesta. Inmediatamente la persona que estaba dando la conferencia respondió que no tenía mucho tiempo para eso, a lo que rápidamente le llegó otra pregunta: ¿qué quería decir con que no tenían tiempo?
Inmediatamente esta persona, mostrándonos un mapa geográfico detrás de este, mencionaba que pequeñas y grandes tumbas comenzaron a aparecer, y más recientemente aparecieron 7 tumbas, y el tamaño y el peligro de estas 7 tumbas son completamente diferentes a otras tumbas. Y por supuesto, como es de esperarse para eso, las reliquias en el interior de las tumbas serían diferentes y mucho más fuertes a las que se han conocido actualmente. Y según el usuario de la profecía de Pandora, los que conquisten esas tumbas cambiarían el mundo completamente. Y por supuesto, no importa cuál peligroso sea, deberían de ser ellos quienes conquisten esas tumbas. La persona que había hecho la pregunta hace un rato mencionaba que así era, mientras que su compañero al lado de este mencionaba que era cierto, ya que no podía haber opresión. La persona que llevaba a cabo la conferencia mencionaba que también necesitaba más poder humano para hacer algo como eso, y con prisa los superiores crearon algún plan para atraer a alguien, pero la verdad las cosas no iban a salir del todo bien después de todo. Rápidamente la conferencia se llenó de bullicio, mientras que una persona preguntaba que si acaso eso significaba que no había nadie con un buen plan, a lo que otra persona mencionaba que si podían pagar más entonces tenían que hacerlo. El que estaba a su lado inmediatamente le preguntaba que si acaso era un tonto, ya que lo que faltaba era mano de obra y no dinero. Un hombre inmediatamente propuso una idea un tanto descabellada, y era dejar que el sistema de Pandora conozca a las personas influyentes, preguntando que si acaso no podrían intentar cooperar con ellos. A lo que inmediatamente el joven que llevaba a cabo la conferencia mencionaba que esa le parecía una buena idea. En eso la pantalla detrás de este procedió a mostrar unos nombres, mientras que este hombre mencionaba que entonces primero necesitaba marcar a los 50 mejores. Inmediatamente se nos muestra el conquistador Won Tae-ho, de 58 años, y el número de reliquias que este posee es 21. El hombre mencionaba que había muchas personas que ya son miembros de la organización. El segundo era poseedor de arte Austin Rockefeller, 28 años, número de reliquias en posesión 20. El hombre de la conferencia seguía mencionando que bueno, estas personas tenían que hacer lo que se les diga. Se nos muestra entonces al restaurador Richard Jant, 59 años, número de reliquias en posesión 6. El hombre continuó mencionando que lo que buscaban ahora mismo era incluir a aquellos que no se habían apegado a nadie. Se nos menciona entonces maniobrabilidad de Julian Miller, 25 años, número de reliquias en posesión 19. Y mientras se nos muestra a Irene, una persona gritaba que si acaso esa persona utilizaba reliquias, siendo esta la propietaria de la reliquia del fracaso, Irene Hilton, 20 años de edad, número de reliquias en posesión 1. Otra persona mencionaba que también habían personas inesperadas en la lista, mostrándonos así como es el poseedor de la capacidad de riqueza Edward, 62 años, y reliquias en posesión 17. En eso, la persona que llevaba a cabo la conferencia mencionaba que en primer lugar intentarían llegar a todos esos tipos, mientras se nos muestra por último al asistente del prota, el cual tiene 24 años y con la capacidad de hacer trampas y numerosas reliquias en posesión, siendo estas de 24. En eso, al parecer, una persona terminó acercándose a este hombre para susurrarle algo, y mientras este cambiaba su semblante mencionaba a todos los honorables miembros de la comisión que de hecho hay una persona más importante por encima de todos esos. Y esa persona era tan abrumadora que por esa misma razón lo había mantenido separado. Mostrándonos por último, pero el más importante, al prota, el cual tiene 22 años de edad y la persona más talentosa con dominación. Y por supuesto con el número abrumador de reliquias en posesión de 50. Todos los presentes en la conferencia comenzaron a alarmarse. Uno de estos preguntaba que si acaso había coleccionado 50 reliquias por sí solo. Otra persona preguntaba que qué era lo que estaba haciendo ese tipo. El hombre ante todos ellos mencionaba que además parecía que el prota tenía alguna alianza con alguna de las personas en esta lista, y según los pasos que el prota ha dado hasta el momento, podrían decir a ciencia cierta que ese hombre es un enemigo natural para la organización de Pandora. Entonces, dicho eso, la iniciativa de cooperar con esa persona puede ser un tanto peligrosa en primer lugar. Todos los peces gordos en la conferencia rápidamente se exaltaron. Uno de ellos mencionaba que eso no era posible, otro mencionaba que se trataba de solo un niño, y otra persona preguntaba que qué demonios era todo eso de ahora. El que llevaba a cabo la conferencia mencionaba que tenían que mantener la calma a todos los miembros de la comisión. Este hombre muy serio mencionaba que basándose en los eventos hasta el momento tenía que hacerles saber a todos ellos que esos tipos eran realmente peligrosos. Y gracias al poder de información de Pandora también hay recursos desbordados y excelente talento. Y por esa razón esos tipos nunca podrán ingresar a las 7 tumbas que se abrieron antes que ellos. Y eso es porque ellos son los que controlan esa información, por lo cual irían hacia ellos donde sea que se encuentren. Y bueno, chicas y chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan este video para poder llegar a muchas más personas y hacer crecer esta comunidad. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios niño ricachón, de esta forma sabré que te quedaste hasta el final del video y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.